26% de los hispanos que apoya a Trump, a pesar de todo lo que está pasando en Estados Unidos y de lo que está ocurriendo en Washington, con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de esas noticias que están ocurriendo ahí, en donde se mueve la política de Estados Unidos. Don Jesús, feliz inicio de semana, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, buenos días. Pues no sé si sorpresivo o no, pero a pesar de la ola antiinmigrante de Donald Trump, esta más reciente encuesta de Telemundo, NBC y otros medios de comunicación como el Wall Street Journal apuntan a que el 26% de los hispanos sigue apoyando a Donald Trump de cara a este proceso electoral de noviembre de medio término, como se le llama. Dame tu opinión, Jesús. Es más que mi opinión, es decirte que eso ocurre en todos lados. Es decir, no toda la gente coincide respecto a la ideología de un partido o la base electoral de un candidato, de un personaje, de un presidente. Eso es lógico en cualquier nación, eso es válido en cualquier democracia, y eso debe de ser la pluralidad política. Le guste a quien le guste o le ofenda a quien le afecta. Esa es la base de cualquier democracia, Vicente, y creo que pues, lo que estamos viendo en Estados Unidos es sencillamente eso. Pero no ha bajado el apoyo de Donald Trump entre los hispanos desde las elecciones que le dieron la victoria. Básicamente es el mismo sector que lo apoyó entonces, el que no se ha desilusionado y lo sigue apoyando. Es interesante esta perspectiva, ¿no? Es como si le preguntas a la plataforma de ultraderecha o la racista de Estados Unidos. Al contrario, sigue creciendo en ese sentido entre la comunidad anglosajona el respaldo al presidente de los Estados Unidos. Creo que es lógico, Vicente, nada más el simple hecho de ver que ese tipo de personas que creen en Trump, por el contrario, siguen haciendo todo lo necesario para pues realzar su plataforma política. Velo precisamente en las campañas de algunos legisladores republicanos que buscan llegar al Capitolio o reelegirse, conociendo la situación en sus distritos. Algunos de ellos se alejan y otros, por el contrario, se adhieren todavía más al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es, creo que lo que marcan las encuestas respecto a la parte de la población que apoya o rechaza a Trump, es la esencia de una democracia, Vicente, no debería sorprender. Jesús, hablando de Donald Trump, su nominado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Brett Kavanaugh, enfrenta ya no una, sino dos acusaciones. Ha salido una segunda mujer a acusarlo de conducta inapropiada. Otra, la primera, dice que va a testificar en el Congreso de Estados Unidos por una presunta violación cuando eran adolescentes. ¿Qué visualizas de este caso controversial, del que Donald Trump solo se expresa tratando de minimizarlo, de que va a salir bien librado Brett Kavanaugh? Bueno, hace unos minutos Trump dijo que él apoya fehacientemente al juez Brett Kavanaugh, pese a las acusaciones que se hacen. Ahora, una pequeña aclaración, Vicente. En el caso de Christine Blasey Ford, nunca lo está acusando de violación, sino de ataque sexual, y creo que eso es importante dejarlo en claro, porque pues ya está en tela de juicio que se lleve a cabo la audiencia que estaba programada para este jueves, tomando en cuenta que la senadora Dianne Feinstein, que es la demócrata de más alto rango en el comité judicial, envió una carta al presidente del comité solicitando que se posponga la audiencia a raíz de pues nuevo alegato, más que acusación, porque no lo está acusando formalmente, de Débora Ramírez. Su caso se conoció a través de la revista The New Yorker, que ayer por la noche adelantó el artículo en su página de internet, asegurando que cuando fueron compañeros en la Universidad de Yale, Kavanaugh se desnudó delante de ella. Y lo que está haciendo la senadora Feinstein, agregando a lo de Blasey Ford, es que el FBI se haga cargo de esta investigación y que se aclaren las cosas antes de que se lleve a cabo cualquier audiencia. No sabemos hasta qué punto Chuck Grassley, que es el presidente del comité judicial,
decida si se sigue adelante con la idea de la audiencia, que seguramente va a ser un circo, o se pospone hasta que se aclaren las cosas. Lo que quieren los republicanos, y esto hay que ponerlo en la mesa, es sacar adelante la nominación de Kavanaugh antes de los comicios, precisamente del 6 de noviembre, porque pues corren el riesgo de perder el control del Capitolio, y si los demócratas lo recuperan, pues las cosas pueden cambiar, lo mismo que el futuro de este elegido por el presidente Trump para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Jesús, para cerrar, sé que andas ocupado, le preguntaron en la frontera sobre Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, dice que no se va a confrontar. Le preguntaron si va Donald Trump a su investidura como presidente el 1 de diciembre, dice que eso ya lo está manejando directamente el canciller mexicano, el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y que pues básicamente nos da claridad de que ya hay comunicación entre el equipo de transición, este equipo que llegará con el nuevo gobierno, y el presidente en funciones y su equipo acá en Estados Unidos. ¿Qué sabes de esto? Mira, de que están en contacto desde hace tiempo. Ebrard ha venido a Washington. Pero eso es lógico, forma parte de la transición. No sé respecto a la presencia o no de Donald Trump, que es irrelevante en la toma de posesión. La Casa Blanca nunca adelanta con tanta antelación. ¿Sería irrelevante, perdón por interrumpirte, sería irrelevante la presencia de Donald Trump en la investidura de López Obrador? Para mí sí. Los mexicanos van a celebrar el triunfo de López Obrador, el cambio. Eso es lo más importante. No creo que los mexicanos se concentren en lo de Donald Trump. Ese es mi punto de vista. Para mí es irrelevante. Ahora, lo que dice López Obrador de la confrontación es nueva. Eso no es nuevo, lo venía diciendo en todos lados. Creo que él quiere manejar una relación más pragmática que de golpeteo, porque si tú te confrontas a Trump, lo único que provocas es ese tipo de escándalos en Twitter que no llevan a nada, porque a final de cuentas se tienen que cumplir las leyes, y Trump no es emperador. Te doy varios ejemplos, Vicente, y no se trata de llevar a la máxima potencia un asunto así. ¿Qué decía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Que lo iba a eliminar. Se puso a negociar. Habla de un acuerdo bilateral. No es cierto. No se lo permiten las leyes comerciales. Lo que está considerando el Congreso es la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No puede sacar a su país así como así, lo hemos explicado en tu programa. Tendría que avisarle con 6 meses de antelación al Congreso, y él no tiene la última palabra. Siempre lo he dicho, el verdadero poder político en Washington es el Capitolio. ¿Qué está haciendo con el tema del muro? ¿Dónde está pagando México? Es pura retórica política, y si caes en ese juego, lo único que haces es darle la razón en las mentiras a Donald Trump. Nada más te comento, para que quede en contexto, una cosa, que no hay que ser tan superficiales con las declaraciones. El periódico The New York Times el día de hoy, creo que saca uno de sus editoriales más importantes desde la era Trump, y en referencia al tema de el juez Kavanaugh, y dice: las mentiras presidenciales se contagian. ¿En referencia a qué, perdón? En referencia a la manera de mentir, de que la gente trata de ocultar la verdad con otras palabras, como lo hace Trump. Te estoy poniendo varios ejemplos. Trump habló de que es un acuerdo bilateral con México, ¿cierto o no? Correcto. No es un acuerdo bilateral. La notificación que envió al Congreso es la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué está negociando con Canadá entonces si fuera bilateral? Pues qué interesante que nos presentes esta visión y esta información, Jesús, porque en México se sigue manejando un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. Tan es así que el propio presidente electo, yo lo escuché en sus declaraciones, habla de lo importante que es negociar con Canadá otro acuerdo bilateral. Es que están mirando a futuro. Si Estados Unidos se sale en algún momento del tratado, por eso te estoy diciendo, son tiempos. Tienes que estar preparado, tienes que tener un plan B.
Tan es así que en las negociaciones Jesús Seade, el representante del equipo de transición, fue el que logró que se acabara el tema de la anulación de los contratos a empresas energéticas, que no se puede demandar al Estado mexicano. Eso fue la negociación directa del equipo de López Obrador. ¿Y por qué te digo del plan B? Pues porque nadie está anulando la posibilidad de que Trump, así como es, y tomando en cuenta que si ocurre una maremoto política en noviembre, se le pueda ocurrir notificarle al Congreso, con 6 meses de anticipación, que se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de Estados Unidos. Eso no quiere decir que él no tenga la prerrogativa, sí, pero tiene 6 meses el Congreso Federal para decir sí o no. Y mientras tanto, conociendo la volatilidad de los mercados bursátiles, creo que cualquier gobierno, hasta Canadá, podría estar preparado. Ahora, no te olvides que Andrés Manuel López Obrador también es un político que se contradice muchísimo. Siempre cuando estaba en campaña, dijo que él prefería mantener el Tratado de Libre Comercio, como está, tripartita. Ahora que ya ganó, y seguramente con la asesoría de gente que conoce del asunto, porque un presidente no sabe de todos los temas, si no, no tendría que contar con un gabinete y con expertos. Claro. Me llama mucho la atención lo de las declaraciones de Andrés Manuel sobre la relación con Trump, regresando a ese tema, Jesús, no porque diga lo mismo, sino porque ya son medios internacionales, medios mundiales, solo por citar uno, el de la prensa francesa, la agencia de noticias francesa, y retoman las declaraciones de López Obrador, que dice: no vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, no voy a pelear con el presidente Donald Trump, el problema de la inmigración no se resuelve construyendo muros o por el uso de la fuerza, es un trabajo diplomático de respeto. En las últimas declaraciones, precisamente en la frontera ahí entre Sonora y Arizona, en donde estuvo este pasado fin de semana López Obrador, lo que me resulta interesante es que ahora retoman ya cada vez más medios internacionales estas declaraciones de las que venimos hablando por mucho tiempo los que estamos interesados en las noticias de México, Jesús. Todos los días, eso. Bueno, se nos está cayendo la... A ver, perdóname, Jesús, te estábamos perdiendo ahí en la comunicación. Déjame ver si podemos mejorar la comunicación para cerrar este enlace con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Perdón, Jesús, ¿me decías? Que lo de France Press no hay que llamarnos la atención, es agencia. Las agencias recogen todas las declaraciones. Puede ser Xinhua, puede ser Reuters, eso no. Obviamente cada vez tendrá más resonancia López Obrador, porque se acerca el 1 de diciembre. Así de sencillo, va a ser el próximo presidente de México. Pero es pura retórica. A ver, dime en qué cambia eso, lo que diga López Obrador con lo que decide el Congreso Federal de los Estados Unidos. No, pues nada. Oye, entonces, mi querido Jesús, ¿y qué otra noticia se maneja desde Washington antes de despedirte? ¿Algunas otras notas que veas importantes en estos momentos? Para los Estados Unidos, simplemente lo de la Suprema Corte, porque es muy importante. La gente a veces piensa que lo que determina el poder judicial no es importante. La Suprema Corte de los Estados Unidos es demasiado importante respecto al futuro de todo. Y aunque ellos no estén ahorita abordando el tema migratorio, eventualmente los casos de cualquier índole en términos migratorios terminan en manos de la Suprema Corte de Justicia. ¿A dónde han terminado un par de órdenes ejecutivas migratorias de Trump? En la Corte Suprema. Por eso la gente debe estar muy pendiente, la de Estados Unidos, de lo que ocurre con un nominado al magistrado supremo de los Estados Unidos, porque no inmediatamente, pero en un futuro cercano, las leyes dependen de esos 9 jueces que integran esa corte, Vicente. Es muy importante.
Estoy de acuerdo contigo, mi querido Jesús. Te mando un abrazo y como siempre, el deseo de que tengas una excelente semana, una semana productiva. Un abrazo. Buenos días, Vicente. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, allá en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de los temas más importantes.